que ponemos como muchas trabas a este tema, y es precisamente el tema de la música y su influencia en nuestras vidas. Entonces, la música es algo tan importante, tan trascendental. Dios creó la música, Dios la creó con el fin de que nosotros precisamente podamos comunicarnos o estar más cerca de Él. Pero desafortunadamente la música se ha destinado con otros fines. Entonces, por ejemplo, bueno, creo que nosotros les hablamos en los encuentros, o no creo, no, les hablamos en los encuentros acerca de la música. Y si bien es cierto en el encuentro, pues nosotros tenemos un gran anhelo, un deseo en nuestras vidas de querer agradar al Señor. Sí, venimos como con ese deseo, ese anhelo, que es un anhelo que debe permanecer. Entonces, en el encuentro se nos enseña acerca de la influencia de la música secular. Sabemos que la música secular tiene una alta influencia en el corazón de un creyente o de cualquier persona, cualquier ser humano. Eso no es solamente cosa de una persona que sigue influenciar, sino es de toda la humanidad. Todas las personas de alguna forma son influenciadas por esto. Entonces, la música es un instrumento creado por Dios, pero tergiversado por Satanás. Entonces, como les decía, Satanás lo que ha querido es tomar la música para darle unos fines inadecuados, unos fines que a veces son muy perjudiciales o son muy perjudiciales para nosotros. Entonces, resulta, muchachos, que no podemos desconocer el hecho de que cada parte de nuestro cuerpo nos atrae o nuestro cuerpo es atraído por los ritmos y las melodías musicales. Entonces, no sé qué tipo de música les gusta a ustedes. En mi tiempo, cuando yo tenía su edad, pues escuchábamos una música diferente, ¿no? Era más que todo rock y esto. Pero ahora ustedes escuchan música diferente, escuchan otro tipo de ritmos, otro tipo de cuestiones, porque pues digamos que la música va cambiando con el tiempo y eso es totalmente normal. Pero es importante entender que más allá del ritmo, es que tú le coloques mucha atención a lo que dice la música, o al mensaje que tú estás oyendo, a las cosas que tú estás escuchando. Eso es de vital importancia. Entonces, en primer lugar, la música puede llegar a condicionarnos a tener malos comportamientos. Entonces, en primer lugar, el plan del enemigo a través de la música. Espero que puedan de alguna forma tomar nota, sería muy bueno que tomaran nota y pudiéramos hoy entrar a mirar todas estas cosas, ¿sí? Entonces, en primer lugar, el plan del enemigo a través de la música. El enemigo trazó un plan. Entonces, ¿qué hace Satanás? Traza un plan, se trata de meter en la mente y en el corazón de la humanidad a través de la música, controlar el comportamiento y gobernar las vidas de las personas, llevándolas a la destrucción, a la muerte, no solo física, sino espiritual. No estoy hablando que literalmente la gente va a morir ahí mismo, sino que es su vida espiritual la que se está viendo afectada a raíz de la música. Quiero que alguno de los dos, Santiago o Sofía, me ayuden a leer en Juan 10:10. Entonces, por favor, chicos, Juan 10:10. ¿Quién lo puede buscar y leer? ¿Sofía, de pronto? Pues, o sea, lo puedo buscar, pero ahorita claro. lo leo. Sí, o sea, lo leemos de una vez, o sea, búscalo y lo lees. Ok. Ok. Juan 10:10. ¿Listos? Bueno, ya lo encontré. Dice, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Amén. Gracias, Sofi. Muy bien. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Satanás vino para hurtar, para matar, para destruir. Ese es el ladrón.
Satanás se especializa en ese tipo de cosas. Pero dice, ¿qué vino a hacer el Señor Jesucristo? Él vino a darnos vida y a dárnoslas en abundancia. Entonces, eso es lo que hace Jesús en nuestro corazón, en tu vida, darte la vida en abundancia. Pero hay cosas que Satanás utiliza, como la música, para influenciar, para dañar la mente de las personas. Entonces, tengan muy en cuenta este tema, tengan muy en cuenta que Satanás quiere hacer esto, destruir las vidas, destruir las familias. En segundo lugar, vemos los propósitos de Satanás a través de la música. Entonces, quiere robarle la honra a Dios y quiere darnos, o más bien quiere quitarnos la oportunidad de adorar a Dios, a nosotros los creyentes o los cristianos. Entonces Satanás le roba la honra y la adoración a Dios, que obviamente solamente a él le corresponde, pero que quiere Satanás recibir esa gloria, recibir esa honra, recibir esa alabanza. Eso es lo que él quiere. Satanás lucha por robarle la adoración a Dios. Entonces lleva a la gente a cantar, a bailar melodías que glorifican a Satanás. Entonces, quiero que pienses por un momento algunas de las canciones que tú escuches o que te gusten, y estamos hablando no netamente, o no estoy hablando de la música cristiana, la música que cantamos en la iglesia, sino estoy hablando de la música que se escucha normalmente, que escuchan tus amigos, y que es música que normalmente, ¿qué pasa? Nos llama la atención, nos cautiva. Pero quiero que pienses en lo que dice esas letras. Quiero que pienses por un momento qué es lo que dice, qué es lo que habla, a qué es lo que se refiere. ¿Listo? Entonces quiero que lo analices muy bien. Por ejemplo, yo estaba hace unos días con mi familia, estábamos en un almacén de zapatos y estaba sonando una canción que daba alusión al cuerpo de una mujer, pero era bastante, ¿cómo decirlo?, vulgar, era vulgar. Entonces, ¿qué es lo que busca esta música? Llevar la mente y el corazón a ese tipo de melodías y ese tipo de letras y cautivar la mente, o sea, dañarla, destruirla, llevarla a pensar en, por ejemplo, en ese caso de puntual que estoy hablando, a la sexualidad, llevarlo a la sexualidad, a que, mejor dicho, sexualmente o somos seres netamente sexuales y eso no es así. Dios nos hizo sexuales, pero Dios no nos creó con el fin de estar todo el tiempo pensando en esto, sino todo tiene su lugar y su momento. Entonces, tremendo porque ese es el problema. Ahora, lo que hace esa música y al tener ritmo, al tener melodía, ¿qué pasa? Que queda en la mente y se queda ahí por mucho tiempo. Tanto así que la mente solamente puede llegar a pensar en eso y esto es delicado. Entonces, eso es lo que quiere Satanás, robarle la gloria a Dios, exaltar los pecados como fornicación, lo que les decía hace un momento, el adulterio, placeres sexuales, la falta de perdón, la venganza. Por ejemplo, ritmos como el reggaetón tienen mucho que ver con un tema sexual muchas veces, aunque no debería ser así porque hay reggaetón cristiano, pero también la música como las rancheras, y esta música lleva mucho a la venganza o a la falta de perdón. Entonces, bueno, hablan un poco de cosas horribles a través de esa música y pues no. Es responsabilidad nuestra, es responsabilidad tuya, Santiago, Sofía y todos los que me escuchan. Ustedes tienen la responsabilidad de examinar qué es lo que están escuchando, de evaluar lo que cantan, lo que está llenando su mente, su corazón. Es responsabilidad netamente de ustedes y mía. O sea, esa responsabilidad no la tienen ni sus papás, porque es que sus papás se van a trabajar y pues ustedes quedan solos ahí y ustedes quedan a merced del internet, que ahora tantas aplicaciones que hay para colocar y escuchar música. Es muy fácil. Simplemente entramos, miramos y ya. Sí me hago entender, pero es tu responsabilidad
que tú mires qué es lo que estás escuchando, qué es lo que estás metiendo en tu corazón, en tu alma. Yo sé que muchas veces es difícil porque tenemos el tema ahí de los amigos y los amigos a veces influyen mucho en esto. Y los amigos están escuchando algo y tú estás haciendo un trabajo, una tarea con ellos, entonces es difícil. Pero esto también tiene que ver con nuestro carácter, con nuestra firmeza como cristianos, que realmente nosotros vamos a decir no a este tipo de cosas y nos vamos a volver a Dios con todo el corazón. Por otro lado, también está que la música, o Satanás a través de la música más bien, quiere destruir la vida de los seguidores, de sus seguidores. Y es así como hay un ejemplo aquí de un cantante en su momento muy conocido que fue Mick Jagger. Él decía, siempre trabajamos para dirigir el pensamiento y la voluntad de la gente. Y esto es algo que, bueno, y también dijo, y la mayor parte de los grupos hacen lo mismo. O sea, la mayor parte de la gente busca eso, trabajar o dirigir el pensamiento y la voluntad de las personas, decirles qué es lo que tienen que hacer a través de la música. Eso es lo que buscan muchos cantantes. Y pues yo no soy de las personas que sataniza todo en el sentido de que todo está mal y hay que como cerrar las puertas a las cosas y como privarnos de ciertas situaciones. No soy de ese tipo de gente, pero no es un secreto que muchos cantantes o grupos de música muchas veces hacen pactos satánicos. ¿Para qué? Con el fin de subir en sus likes, por ejemplo, ahora hablamos de likes, ahora hablamos de vistas. Es decir, eso cómo se traduce en su audiencia, que su audiencia cada vez sea más fuerte, sea mayor, que sea más la gente que los oye, que los escuche y que tengan mucho éxito y mucho dinero. Con ese fin hacen pactos satánicos. ¿Y qué pasa con estos pactos? Pues lo que hacen es que sus letras las consagran a Satanás. Y muchas de esas letras son las que escuchamos a veces, muchachos. Y es verdad, es cierto, yo no me lo estoy inventando. Es algo bien serio lo que pasa y tenemos que tener mucho cuidado. En los conciertos, por ejemplo, la gente es incitada por la música a cosas que en otras circunstancias no realizarían. Por ejemplo, la gente se vuelve más violenta. En conciertos de rock o metal pesado, esto ha sucedido. Entonces, que la gente se volca unos con otros. Bueno, hacen esos pogos, fuman marihuana, esto llevan armas cortopunzantes, etcétera, con el fin de que cuando se drogan y cuando la mente está por allá elevada, drogada, más la música, esto hace que tengan unos comportamientos extraños. Por lo tanto, entonces, ¿qué debemos hacer? No dejarnos llevar, no dejarnos envolver por este tipo de música y no le permitamos a Satanás cumplir con este propósito de destruir a la gente, a las personas. En tercer lugar, Satanás busca a través de la música matar espiritual y físicamente a sus seguidores. O sea, matar la gente, enfermarla, destruirla a través de la música. Se me viene a la mente algo en este momento, y es que en el Antiguo Testamento, Dios había dicho desde un comienzo que los israelitas debían sacar los anatemas dentro de su campamento donde ellos vivían. ¿Qué eran los anatemas? Los anatemas eran las cosas malditas o los objetos malditos que evocaban idolatría o cosas que no le agradaban a Dios, y esto traía maldición a sus vidas, a sus casas, a sus familias y a todo Israel. Pues asimismo Dios quiere ser con nosotros. Nosotros somos su pueblo, Sofía, Santiago y todos nosotros somos pueblo de Dios. Y por lo tanto, Dios nos ha escogido con ese fin. Dios nos ha escogido con el fin de que seamos apartados y que no seamos de alguna forma dañados por estas situaciones, por estas circunstancias. Qué bueno que prendiste tu cámara. Bueno, entonces, continuemos. Como les digo, Satanás mata espiritual y físicamente a sus seguidores. Entonces, esto es tremendo porque, por ejemplo,
Hay música que produce tristeza, desilusión o dolor por alguna situación que lo deprime, lloran amargamente a través de por la música. Entonces, por ejemplo, podemos verlo, las rancheras o esta música, bueno, yo no creo que ustedes escuchen ese tipo de música, pues la verdad eso era más de mi tiempo. Pero por ejemplo, pero es que miren, hay una cosa, y es que las rancheras se están volviendo de moda entre los jóvenes. Y es algo, sí, pues a mí cero, o sea, me gusta. Y nunca me ha gustado, pero los muchachos ahora escuchan ese tipo de música, cosas que uno, pues bueno, no entiende a veces. Pero antes, o bueno, la gente mayor tiende a escuchar, por ejemplo, música como baladas o la que se llama esa música de planchar. Entonces, esa música de planchar es muy triste, es muy depresiva, es una música que le hace pensar a la persona como que no vale nada, como que pobrecito, todo lo que le ha pasado en el mundo ha sido terrible, él ha sufrido o ella ha sufrido mucho, entonces lo que es mejor a veces, ese tipo de música, o lo que es peor, lo que lleva a las personas a suicidarse, a quitarse la vida, porque es de pensar que no vale nada, es una triste persona que está sola en el mundo. Y eso es mentira. Eso es mentira. Eso es lo que le hace pensar Satanás. Entonces, lo que les decía hace un momento, las personas empiezan a tomar cerveza o empiezan a drogarse, dejando en caos su vida. Dios quiere darnos, como leíamos en Juan 10:10, Dios quiere darnos una vida en abundancia. Entonces Él quiere que experimentemos lo mejor de la vida. Y como es una mente de edificación, una música que nos reconforte, que nos traiga paz, que nos acerque a Dios. Eso es lo que Él quiere. Entonces por eso te animamos a escuchar más música cristiana. Antes en mi tiempo no había mucho para escoger. Era como 4 grupos que me gustaban y ya, porque había otra música que no me gustaba. Entonces, bueno, pues de esos 4 grupos yo podía escuchar música. Y tomé la decisión porque sabía que era lo mejor para mí. Después de un tiempo o ahorita vemos que hay mucha variedad de música, hay mucha variedad para escuchar y para entretenernos de alguna forma. Y en esto también, obviamente, cara, la música cristiana tiene mucha variedad para que tú busques y la puedas escuchar. La música también está en todas las plataformas que se usan hoy en día, Spotify, bueno, la más común que es YouTube, pero las otras que tú utilices vas a encontrar música cristiana. Bueno, entonces, como les vengo diciendo, la música cristiana es transmisora de vida. Transmite paz y calma el espíritu, cosa contraria que hace la música secular. Entonces la música incide en nuestras emociones, en nuestro estado de ánimo, lo que escuchamos es directamente afectado en nuestros pensamientos, acciones, actitudes. Y en esto quiero que leamos el Samuel, primer libro de Samuel, 16:23. Santiago, no sé si me puedas ayudar a buscarlo, si lo puedas leer, o si no, Sofi nuevamente. Samuel, primer libro de Samuel 16:23. Listo, primer libro de Samuel 16:23. Yo creo que, pues Santiago no me contesta, entonces Sofía, dale tú, porfa. Bueno, y dice,
Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba muy fuerte. Y el espíritu malo se apartaba de él. Ok, bien. Entonces aquí está hablando acerca de David. David fue un rey, fue un hombre escogido por Dios, pero además de rey, fue una persona que Dios utilizó para la alabanza y la adoración en su tiempo. Y él sabía tocar instrumentos, o sea, el arpa la tocaba, y él era una persona que estaba allí pendiente, o sea, o más bien adorando a Dios continuamente. Tanto así que Saúl también fue rey antes que él, y, y Saúl fue, bueno, un rey malo, pues hubo cosas, circunstancias difíciles, y él se alejó de Dios, y hubo un momento en el cual venía un espíritu para dañar la mente de David, de Saúl, perdón. O sea, lo oprimía, lo desesperaba, y era tanto que él mandaba llamar a David para que David tocara el arpa, y a través de la música que tocaba David, Saúl era tranquilizado y era fortalecido por la presencia de Dios. Entonces es impresionante lo que la música hace, su poder y su efecto es algo impresionante. Y es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, eh, aquí vemos este ejemplo que transmite vida, pero también es una herramienta útil para ganar a otros para Dios. Entonces, bueno, Sofi, yo te pregunto a ti, ¿qué música te gusta? ¿Qué tipo de música te gusta? Pues yo escucho más que todo música en inglés, lo que más me gusta. Y ya, sí. Ok, música en inglés es lo que te gusta. Perfecto. A mí también, casualmente también me gusta la música en inglés, y música en inglés cristiana hay mucha. Entonces es ver esto, ¿no? Ver que ese es el plan de Dios, ese es el propósito de Dios, que nosotros nos edifiquemos con ese tipo de música que nos guste, porque pues lo que digo es que el ritmo no infiere tanto, lo importante es que letra tiene y si está glorificando a Dios. Entonces, ese tipo de música la podemos usar para ganar a otros para Cristo, para que otros conozcan de Dios. Entonces tú le puedes decir a un amigo, una amiga que no sea cristiana, le puedes decir, ay, mira, escucha esta canción, mira tan bonita esta canción, mira, o sea, tú lo puedes hacer para que otros conozcan de Dios. Entonces, eso es muy importante. También la música cristiana deja mensajes que edifican. Entonces, la música cristiana lo que hace es edificarnos, fortalecernos, independientemente del género que sea, como les he venido diciendo. Contiene melodías que nos acercan a Dios y crean un ambiente propicio para orar y para adorar a Dios. ¿Qué pasa a veces? Pues que si no nos dan ganas de adorar a Dios por X o Y motivo, también puede ser o tiene a veces que ver la música que escuchamos en la casa o la música que escuchamos nosotros personalmente o en nuestro cuarto. Si en nuestro cuarto es el lugar donde nosotros oramos y no la podamos escuchando música que no glorifica a Dios, pues eso va a ser un choque para que nosotros podamos relacionarnos con Dios día a día. Bueno, no se trata de que lo veamos como que es una prohibición todo, como que, ay, me están prohibiendo, me están diciendo esto, lo otro, me toca esto. No, no es eso. Lo importante es que tú tengas en cuenta que es tu corazón, es tu vida la que está en juego, no es nadie más, eres tú. Y cuando yo lo entiendo de esa forma y cuando yo sé que realmente Dios quiere mi bien y por eso Dios me advierte y me dice, ten cuidado con lo que escuchas, pues eso es lo que me va a hacer comprender que Dios quiere lo mejor para mí. Entonces, mmm, Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él en tiempos de angustia y encontremos en Él la confianza que necesitamos, y en esto también tiene que ver mucho la música que escuchamos. Entonces, ¿cómo manejar la música ahora que somos cristianos? Ahora que somos cristianos, estamos siguiendo a Dios, estamos
en los brazos de nuestro Dios. Entonces, no permitir pequeñas concesiones. ¿Cómo así? O sea, esto tiene que ver con que tengamos cuidado porque a veces decimos, ay, voy a escuchar un poquito de esta canción. No, solo es una, o solo son dos o tres. Y ahí nos quedamos toda la tarde o todo el día escuchando esa música. Entonces no permitamos ni una ni dos, o sea, no, ninguna. ¿Listo? Determinemos pensar en otra cosa cuando tenga que escuchar la música secular. ¿Listo? Entonces, determinemos pensar en otras cosas, o sea, no pensemos en que la música, la canción, lo que me gusta, lo que quiero, no, sino hagamos otras cosas, empecemos a pensar en otras cosas. No escuchemos música que aviven los recuerdos o las vivencias del pasado. Yo sé que ustedes son apenas adolescentes y están empezando a vivir y yo no creo que haya canciones o muchas canciones que les recuerden cosas por allá del pasado, pero a veces sucede. Por ejemplo, yo les cuento una cosa, yo a su edad, y todavía me acuerdo, de una canción que sonaba mucho en la época en la cual acá en Colombia hubo mucha violencia. Entonces, yo me acuerdo de esa canción, era una canción precisamente en inglés que me parecía como chévere, pero no, obviamente no era cristiana. Y yo me acuerdo de esa canción y me acuerdo de eso triste. O sea, o escucho esa canción, más bien si la escucho por allá en algún almacén, alguna cosa que se la estén dando, yo me acuerdo de eso que pasó en esa época. Entonces, por eso es importante que no escuchemos esa música del pasado, porque eso nos va a traer recuerdos que no nos van a bendecir, sino que nos van a entristecer. Haga las cosas delante de Dios, mantenga la transparencia en todo lugar. Es muy importante que nosotros seamos muy transparentes en todos los lugares. Y que no es que, ay, no, aquí con la líder de la iglesia o el líder, yo escucho música cristiana, pero apenas se va, yo pongo la otra música. No, eso no tiene sentido, porque pues estamos delante de Dios y Él es el que nos está observando, finalmente Él lo sabe todo. Entonces no podemos entrar como en esas situaciones de que soy uno acá y otro allá, o soy uno en la casa y soy otro en el colegio. No, tampoco funciona así. O sea, digamos que las cosas con Dios es o eres o no eres. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Por otro lado, es que cuando no quieran contaminar su corazón, piense en las cosas buenas que Dios le ha dado y memorice versículos de la Biblia. O sea, al evitar que, o cómo evitamos que nos contaminemos. Entonces, pensando en esas cosas buenas que Dios ha hecho y agradeciéndole a Él por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, eso es muy importante. Y memorizar muchos versos, memorizar estos versos de la palabra de Dios es fundamental. Destruya la música que lo esclavizó en otro tiempo. Bueno, aquí se destruya la música, pero pues obviamente uno ya no utiliza los CDs ni los antes, ustedes ni habían nacido. Y se usaban unos cassettes, no sé si los conocen, los cassettes pequeñitos. Entonces uno tenía las grabadoras que usaban en esa época, entonces las grabadoras, bueno, los cassettes, los CDs, incluso, bueno, ahora se utilizan las memorias para pasar música, pero más que todo la música está en línea, lo que escuchamos. Entonces, lo que esto, entonces, no, pues yo la escucho ahí en YouTube, yo la pongo y sale. Sí, entonces no hay que destruir nada, pero lo que hay que hacer sí es destruirlo del corazón. ¿Mm? Porque nosotros ya no tenemos la música física muchas veces, pero sí está en el corazón de pronto guardada. Ay, es que me gusta esa canción, es que es tan bonita, pues que esto o lo otro, no. Entonces tenemos que ir sacando eso de nuestro corazón. Adquiera buena música cristiana de acuerdo a su gusto y escuche emisoras cristianas. Entonces, adquirir buena música cristiana, o sea, adquiere música o baja música
o descárgala en tu teléfono, en tu computador, descarga música que sea bendición para tu vida, esto es muy importante. Hay, como les digo, una cantidad de música, una cantidad de canciones que se pueden escuchar y que pueden ser de tu gusto y realmente van a ser de bendición para nuestras vidas. Entonces, esta es la motivación a través de esta enseñanza, muchachos. Vamos a orar. Bueno, primero, ¿tienen preguntas en este momento para hacer acerca del tema de la música? Bueno, Sofía no tiene, Santiago dice que no. Listo. Entonces, como no tienen preguntas, vamos a orar y ahorita yo les hago las preguntas a ustedes. ¿Listo? Bueno. Bueno, los vamos a contestar entre todos. Listo, vamos entonces a orar. Señor, muchas gracias te damos por este tiempo que tú nos das, por esta bendición de poder estudiar tu palabra. Señor, gracias porque este tema acerca de la música es un tema vital para nosotros, Señor, es un tema tan importante, tan trascendental, en el cual nosotros, Señor, somos o bendecidos o maldecidos. Pero hoy nosotros queremos tomar la decisión, Señor, con todo nuestro corazón, de ser bendecidos a través de lo que escuchamos. Por eso, Señor, queremos renunciar y yo te invito, Sofía, Santiago y los que me oyen, yo les invito a que ustedes renuncien a la música que los ha esclavizado por años, renuncien a esa música, renuncien a esas cosas que escuchan, de pronto es música grosera, no lo sé, de pronto es música que incita a la tristeza, a la melancolía, de pronto es música que incita a la sexualidad o al sexo desordenado. Entonces yo te invito a que tú puedas renunciar y háblalo allí de tu propia boca. Dilo, Señor, yo renuncio a estas cosas en mi corazón, en mi alma, en mi mente, en mi espíritu. Yo renuncio a estar escuchando esta música que no te agrada, esto que no te gusta. En el nombre poderoso de Jesús, declaro, Señor, un corazón sano, una mente sana, una mente libre, Señor, en el nombre poderoso tuyo, Señor. Hay libertad en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Y hoy decidimos, Señor Jesús, escuchar música que nos edifica, música que es de bendición para nosotros, Señor. Música que honra el nombre de Jesús, música que te glorifica, Señor, a ti, Padre. Nosotros, Señor, te entregamos nuestro ser, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Queremos estar conectados contigo, Señor. Queremos tener la libertad que solamente en ti encontramos, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos muchachos. Entonces, en primer lugar, vamos a responder entre todos este taller. ¿Listo? Dice así, la música es un instrumento creado por ¿quién? Dale. ¿Por el diablo? ¿No? ¿Qué dice Santiago? Creada por Dios. Perfecto. Creada por Dios. ¿Listo? Ok, entonces aquí vamos a hacer una aclaración con respecto a lo que contestó Sofía. El diablo la ha tomado para tergiversarla, pero el creador de todas las cosas y más de la música es Dios. O sea, Dios es el ser más creativo de todo el mundo, de todo el universo, y Dios creó la música. O sea, Dios dijo, voy a crear algo que le va a gustar a la gente y me va a gustar a mí. Y Dios la creó. ¿Listo? Muy bien. ¿Por qué nos atraen los diferentes ritmos y melodías? ¿Por qué creen, chicos? Bueno, ninguno de los dos contesta. Bueno, resulta que nos atraen porque nosotros somos seres musicales. Somos gente que nos gusta la música. Y nosotros escuchamos y como que, ay, tan chévere, y como que nos vamos al ladito donde está sonando. ¿Por qué? Porque pues es algo natural, es algo innato, es algo que tenemos nosotros
Cualquier persona lo tiene y es el deseo musical, es una atracción. ¿Listo? Tercera pregunta. Frente a la música debemos hacer lo siguiente. Entonces, deben decir la correcta. Primero, desecharla toda porque es del diablo. Segundo, escuchar todo tipo de música. Y tercero, no privarnos de ella, pero saberla seleccionar. ¿Qué dicen ustedes? Rechazar toda música. No. ¿Qué dice Sofía? La tercera, o sea, pues no Sí. me acuerdo, creo que era privarnos y escogerla, o sea, Muy bien. Entonces, para Santi, está bien, tranquilo. No es desecharla, porque sería entonces no escuchamos nada. Entonces tampoco adoramos a Dios con la música. No, no, Dios tampoco quiere eso, no quiere que no escuchemos nada. Lo que Dios quiere es que no nos privemos, pero sí la debemos seleccionar. ¿Listo? Que es lo que hemos estado enseñando hoy. Seleccionar la música es muy importante. Cuarta, ¿con qué fin usa la música Satanás según Juan 10:10, que fue el primer versículo que leyó hoy Sofía? ¿Con qué fin usa Satanás la música? ¿Recuerdan, chicos? Era robar, matar y destruir. Muy bien, exacto, un aplauso. Para robar, para matar y para destruir. Eso es lo que hace Satanás. ¿Listo? Entonces, él utiliza la música con ese mismo fin. Bueno, ¿qué le roba Satanás a una persona a través de la música? La espiritualidad. Ok, sí, sí, tiene mucho que ver. Y también tiene que ver el tema de que, pues hablábamos que a la gente le da tristeza, le da melancolía, pues, ¿qué le roba a Satanás? La paz, la alegría, el gozo, eso le está robando Satanás a la gente. ¿Listo? Siguiente, ¿qué pasa con el que aún tiene la música secular en su corazón? Bueno, no responden. Bueno, eh, pues sencillamente, ¿qué pasa? Pues que aún ama al mundo, ¿sí? Esa persona está amando al mundo, o sea, está prefiriendo el mundo que a Dios mismo y pues poderlo, y se está perdiendo de adorar a Dios. Entonces, eso. Siguiente, ¿cómo actúa la música cristiana en nuestras vidas? Dándonos alivio. Perfecto. Entonces, eso es lo que hace la música cristiana, nos da paz, nos da consuelo, nos da fortaleza. ¿Listo? Siguiente, la música cristiana es un instrumento efectivo ¿para qué? Para adorar. Muy bien, para adorar a Dios, ¿para qué más? Ok, recuerden que hablábamos acerca también de que a través de la música podemos ganar a otros para Cristo. Entonces, esto también es un instrumento, un mecanismo. Muy bien, sigamos. Escribe, bueno, no, estas dos están un poco complicadas, pero los podemos leer. Sofía, ayúdame a leer o buscar 1 Corintios 6:12. 1 Corintios 6:12. Primera de Corintios, ¿qué? 6:12.
Listo. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Perfecto. ¿Esto qué quiere decir en resumen? Todas las cosas las puedo hacer, porque ¿quién dice que no? Lo que yo les decía, sus papás se van a trabajar y ustedes que pues se quedan escuchando y viendo lo que a veces quieren, ¿sí? A no ser que tengan un tutor que esté ahí todo el tiempo, su abuelita, bueno, exacto. Como veo que no, generalmente, entonces ustedes tienen libertad. A eso se refiere este versículo. Todas las cosas me son lícitas, todo lo puedo llegar a hacer, pero no todo nos conviene. Ahí está el punto. O sea, tú puedes llegar a hacer lo que quieras, pero no te convienen ciertas cosas. Y a eso nos referimos con la música, ¿listo? Y ahora sí, para terminar, leamos 1 Corintios 10:23. Yo ya la tengo, la veo. Sí, léela, por favor. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo, pero no todo edifica. Muy bien, entonces es muy similar a lo que hablábamos hace un momento. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y no me dejaré dominar por esas situaciones. ¿Listo? No me dejaré dominar por esas cosas, sino que más bien le daré la oportunidad, o más bien no la oportunidad, sino me daré la oportunidad a mí de acercarme más a Dios y a su palabra. Listo, chicos, este fue el taller. Espero que les haya quedado súper claro el tema de la música. Y entonces sigan ahí porque ya continuamos con la parte de membresía. Ya hasta aquí pues, se da por terminado el post-encuentro de acuerdo pues, a la secuencia de clases que hemos tenido. ¿Listo, chicos? Entonces les presento aquí a mi esposo. Buenas, muchachos, Dios los bendiga. ¿Cómo me les va a ustedes? Ahí está Sofi. Hola, Sofi, qué bueno verte sonriendo. Y vemos a iPhone. ¿Quién es iPhone? Santiago Rondón. Hola, Santi. Bueno, Hola, pastor. Dios lo bendiga. Qué bueno saludarlos a ustedes. Damos gracias a Dios por este momento y por todo lo que Él está haciendo. Permítame, yo hago aquí, cambiar una vista. Los pongo aquí. Muy bien. Excelente. Bueno, damos gracias a Dios. Yo sé que ya han orado, yo sé que ya están ahí metidos en la presencia de Dios, pero quiero que hagamos una pequeña oración y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos hable, que nos edifique, que para nosotros sea un deleite estar reunidos, estar en este tiempo de la membresía, que sea alegría para nosotros estar. Porque bien lo dijo el salmista, prefiero un día en tu presencia, prefiero un día en tu casa, que 1000 días fuera de ella. Oremos, Señor, te damos las gracias porque tú nos hablas, tú nos edificas. Ayúdanos, Señor, a poner toda nuestra atención, pero todo nuestro corazón a tu palabra. Yo te pido, Señor, que en este momento, por tu palabra, todos los que estamos acá seamos edificados. No dependemos de nosotros, sino de ti, Señor, del poder, de la gracia, de la sabiduría, del amor que hay en ti, Señor. Gracias por tu fidelidad, por cada uno de los chicos que están conectados, los que han de ver este video. Y ponemos delante de ti este proceso de la membresía que iniciamos, Señor. Ayúdanos, por favor, que en nosotros se cumpla tu palabra, que cada día seamos más a la medida de Jesucristo, más tu carácter en nosotros, más de tu misericordia, de tu santidad, más de tu amor en nosotros, más de ti, Señor, y menos de nosotros mismos. Te damos las gracias en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro amado Salvador, Jesús. Amén. Bueno, muchachos, resulta que yo les digo a ustedes membresía. ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Nada. Los corché muy feo. Bueno, voy a hacer mejor la pregunta para que puedan no sé, participar.
¿Qué se imaginan ustedes que será membresía? ¿Qué tendrá que ver eso? ¿Qué significará ese nombre? No sé, pues yo digo que es como estar en un grupo, Okay. como, no sé, para nosotros, y, no sé, charlar. Muy bien, sí, sí. Bueno, muy bien, tiene que ver con ser, tiene que ver con ser parte, ¿no? Ser miembro significa ser parte. Yo creo que por ahí es lo que tú nos decías hace un momento, ser parte. Bueno, quiero que veamos lo siguiente y está en Mateo, capítulo 16, versículo 18. En Mateo 16, 18 me gusta siempre iniciar con este versículo. Me parece que es muy espectacular lo que el Señor le dice allí a Pedro, que tal vez Pedro no entiende la magnitud de lo que Jesús le está diciendo, pero que hoy podemos comprenderlo mejor y nos da una claridad mayor de lo que significa ser miembros y de qué. Vamos a ver, ¿quién lo tiene ya? Mateo capítulo 16, versículo 18. Sofi, por favor. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre toda esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Excelente, sí señora, tal cual. Gracias, Sofi. Amén, esto es lo que nos dice la palabra de Dios y es lo siguiente. Estaba Jesús con sus discípulos. Recuerde que Jesús llamó a 12 hombres, que los llamó sus discípulos, más adelante vinieron a ser los apóstoles, eh, los padres de la iglesia, bueno, más adelante, pero básicamente los discípulos de Jesús. Y resulta que cuando Jesús llama a sus discípulos, no solamente lo seguían 12 personas, porque hay gente que tiene esto en la cabeza, que dice, no, es que a Jesús lo seguían solo 12 personas. No, Jesús tenía 12 discípulos especiales cercanos, pero Jesús lo seguían miles de personas, a tal punto que ustedes recuerdan que en una oportunidad alimentó a 4,000 personas, otra oportunidad alimentó a 5,000 mujeres, dice la Biblia que eran solamente mujeres y niños, bueno, hombres, perdón, al contrario, dice que eran hombres y sin contar las mujeres y los niños, que se dicen que pueden haber sido muchísimos más, el doble, algunos hablan más del doble, 70%. Bueno, lo importante es que miles de personas seguían a Jesús, pero 12 fueron aquellos que Jesús escogió, llamó aparte. Resulta que Jesús hacía los milagros y recuerda que la gente, wow, maravillada, cómo Jesús hacía milagros y cómo Jesús sanaba a los enfermos y si alguien estaba endemoniado, oprimido por Satanás, Jesús lo hacía libre y si alguien tenía una enfermedad aún incurable como lo era la lepra de ese tiempo, Jesús lo sanaba. Era muy especial lo que el Señor hacía porque pues sobre él, dice la Biblia, estaba el Espíritu de Dios y por eso él podía hacer bienes a la gente. Ahora, muchas personas, y pues eso es obvio, seguían a Jesús por los milagros. Pero Jesús comienza a decirles, ok, los milagros están bien, eso es lo que Dios tiene, Dios quiere hacer bien a la gente. Pero también es importante, les empezó a decir Jesús, que ustedes aprendan a ser discípulos, se aprendan a negar a ustedes, comiencen a caminar como Dios quiere. Y a esto es hacia lo que estamos enfocando este tiempo de membresía. Resulta que Jesús, bueno, cuando Jesús comienza a hablar de esa forma y les dice, si alguno me quiere seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, a algunas personas no les gustó, no les empezó a disgustar que Jesús como que los confrontara, a decirles, no, ustedes van a seguirme, ok, olvídense del mundo. No piensen en estar atrás, en volver al pecado, en volver a la maldad, a la mentira, al odio, al rencor, al resentimiento, como la demás gente. No, ustedes tienen que ser diferentes. Y a algunas personas no les gustaba eso en el tiempo de Jesús. Pregunta ahí, ¿creen ustedes que en este tiempo pasa lo mismo? Claro que sí. A algunas personas les gustan los milagros y que se les hable bonito y ya, y que se ore por ellos. Escuché una historia alguna vez que una persona borracha le compartieron de Jesús y empezaron a orar por él. Y entonces el borracho pues, se sintió ahí y después dio una vuelta y volvió y le volvió, ay, venga, pueden orar otra vez por mí, es que sentí rico cuando oraron por mí. Entonces se siente chévere cuando oran por uno, cuando lo bendicen, pero el punto es llegar a ser discípulos. Y hoy hay personas que no quieren ser.
Y yo los felicito a ustedes que se hayan conectado porque de esto se trata. No se trata que simplemente el Señor nos llevó a un encuentro el año pasado y nos liberó y nos dio su palabra y ya. No, se trata que Jesús, así como quiere perfeccionar su obra en nosotros, también quiere hacer de nosotros, de ustedes, chicos, discípulos de Él, mis discípulos. Y a ese punto vamos a ir. Entonces, la gente comenzó a irse y Jesús, bueno, y entonces alguna gente decía, no, pues que ¿quién será Jesús? Jesús es un profeta, Jesús es una persona allí. Entonces, la pregunta que les hace a sus discípulos es, ¿y ustedes? ¿Quién creen que yo soy? Todo esto que les estoy hablando, chicos, es el contexto, es decir, los versículos anteriores al versículo que Sofía nos acabó de ayudar a leer. Y Pedro responde, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, el Mesías prometido y esperado eres tú. Y Jesús le responde, muy bien, Pedro, no te le reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en lo secreto. Y más adelante le dice, y yo a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Entonces, aquí nos habla varias cosas, chicos, para ir introduciendo este tema. Se trata de ser discípulos de Jesús, de no quedarnos simplemente en lo que Jesús me puede dar, que efectivamente Él nos da todo, si lo tenemos a Él, y eso es algo que nosotros hemos aprendido, yo he aprendido de su manera personal, si yo tengo a Jesús, no tengo falta de nada, tengo todo lo que necesito, porque Él es mi pastor. Pero se trata de ser discípulos y discípulos tiene que ver con que nuestro carácter sea transformado, hábitos en nosotros, dejar de hacer algunas cosas, pero comenzar sobre todo a hacer algunas cosas o hacer muchas cosas que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Y de eso se trata ser discípulos, de eso se trata la iglesia. Aquí Jesús menciona por primera vez el término iglesia. ¿Ok? Ahí vamos la introducción. No vamos a hablar hoy acerca de la iglesia como tal, no es la enseñanza de hoy, pero para que lo tengan en cuenta la esencia de la iglesia. ¿Qué es membresía? Ahora sí, después de esta larga introducción. Membresía es ser parte, no de cualquier grupo, no de simplemente un club social o etcétera. Membresía tiene que ver con ser parte de la iglesia de Cristo. La iglesia es de Cristo. La iglesia es de Jesús. Por eso Jesús dice, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Y no estoy diciendo que la iglesia Centro de Fe y Esperanza sea la única iglesia en el mundo. No, no, no. Somos una parte del cuerpo de Cristo. Hay otras iglesias que también aman al Señor y son parte también junto con nosotros del cuerpo de Cristo. Pero qué bendición es pertenecer a una iglesia que predique a Cristo, que exalte a Cristo, como lo es la iglesia Centro de Fe y Esperanza, como lo hacen nuestros pastores, el pastor Gerardo y la pastora Marta. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Ahora, membresía, como hablamos en ese momento, tiene que ver con las características, lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia. De esto se trata membresía. Entonces, a través de este tiempo, chicos, esperamos que todos nosotros, ustedes que están acá, los que van a ir conectándose, que todos nosotros que se van a ir integrando, podamos comprender mejor lo que significa ser la iglesia. ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué hay que ir a la iglesia? ¿Qué significa eso de la iglesia? ¿Por qué la iglesia y no un equipo de fútbol? ¿Por qué la iglesia y no sé, otra cosa? Una compañía de baile. ¿Por qué la iglesia? Vamos a hablar acerca de esto y vamos a entender cómo la iglesia es muy diferente a cualquier otro grupo. Porque hay gente que a veces compara la iglesia con, no sé, con un equipo de fútbol, con, no sé, con otras cosas. La iglesia es una esencia totalmente diferente. La iglesia de Cristo. Señora, cuéntame. Doctor, es que tengo una pregunta, pero es que me voy a salir del tema, entonces no sé si la puedo hacer o... Hazla de una vez, porque estoy terminando la introducción y voy a iniciar con el tema de una vez. Entonces, de una, por favor. Ok, entonces es que en una clase me dijeron que la iglesia influenciaba, pues, o sea, no me estoy refiriendo a la cristiana, sino en todas las iglesias, que influencia a la hora de la política. Me refiero, digamos, en algunas iglesias, la profesora nos comentaba que llevaban a los políticos y pues hablaban de ellos. Y
y hacían que las personas votaran por ellos. Entonces como que desviaban a las personas ahí en lo religioso para poder ahí, votar por algunos candidatos. Entonces te quería preguntar si eso pasa o Bueno, es muy buena pregunta y me agrada mucho que ustedes estén pendientes de ese tema, porque a veces como ustedes no votan, entonces como que son apáticos, pero es importante desde ya entender la naturaleza de esto. Eh, sí, pasa que, como tú lo dices, en iglesias, denominaciones, religiones, llamémoslas así, religiones, lo buscan muchos los políticos, pero se acuerdan de la iglesia simplemente cuando hay elecciones. ¿Qué sucede? La iglesia no, nosotros como iglesia, es la perspectiva que tenemos nosotros, no debemos esperar que alguien de afuera venga a buscarnos, porque es que la solución no está en la gente de afuera que no tiene a Dios y no tiene su palabra. La respuesta está en los hijos de Dios, que conocemos a Dios, que conocemos los principios de su palabra, que conocemos lo poderoso que es la palabra de Dios y que entendemos que solo Dios y su palabra puede traer transformación a nuestra nación. En la iglesia se debe hablar de todos los temas, así como hemos hablado de música y así como hemos hablado de sexualidad, así como hemos hablado acerca de ciencia, etcétera. También debemos hablar de estos puntos, porque la política, la Biblia habla acerca de la política. La Biblia, por ejemplo, habla en Deuteronomio, que cuando estaba Moisés, el Señor le pidió que escogieran entre ellos mismos, que el mismo pueblo escogieran entre ellos personas de buen testimonio para que ellos se encargaran de dirigir asuntos importantes. El punto que es que ahí ¿cómo te digo? No voy a atacar a tu profe, pero sí le voy a dar un poquito, porque lo más probable es que ella tenga el concepto que los cristianos somos un títere, un ventríloco. Entonces, que si el pastor le dice, haga esto, bótese por este abismo, bótese por el otro, que lo vamos a hacer, que no tenemos cerebro. Lamentablemente, y con mucho respeto lo digo, pero sin tanto respeto, tal vez la que le falta un poco de cerebro es a ella, de entender que no todo el mundo que ha conocido al Señor, no. Hemos pensado y tenemos capacidad de razonar y tenemos la sabiduría de Dios para poder razonar y para poder pensar las cosas. Tal vez por eso es que ella dio el tema en su momento, como diciendo que el pueblo cristiano eran borregos sin un concepto claro. Yo tengo un concepto y sé muy bien a quién voy a apoyar, con quién me siento identificado y no porque me lo diga o no me lo digan en la iglesia. Sé a quién debo apoyar y a quién no debo apoyar. Claramente lo sé, no porque me lo digan en la iglesia, sino porque conozco la palabra de Dios. Y al conocer la palabra de Dios es como un cajero en un banco. Los cajeros de los bancos conocen también los billetes que no tienen que mirarlos, sino simplemente al tocarlos saben que es mentira. Cuando tú estás en contacto con la palabra de Dios y la verdad de la palabra de Dios, no te van a meter tan fácil los dedos en la boca. Por eso, bueno, sí, quedó clara la pregunta, pero sí es importante que participemos como iglesia en esto. O sea, la respuesta está en la palabra de Dios. Y necesitamos llegar con la palabra de Dios y los principios bíblicos a todo lugar, a universidades, al arte, al deporte, a la política, a los medios de comunicación, a todo lugar, la educación, por ejemplo, que haya más profesores cristianos y menos de ellos, porque probablemente, no conozco a tu profesora, pero al decir un comentario como eso es porque ella no asiste a ninguna iglesia o tal vez tuvo alguna experiencia mala con la iglesia. Eso pasa. Bueno, entonces, vamos a ver la naturaleza de la iglesia y por qué debemos ser iglesia, por qué nos hacemos llamar iglesia. Algunas características, es lo que vamos a introducir con esta introducción, algunas características que tiene un miembro de la iglesia, es decir, tú, Santiago Rondón, tú, Sofía, Albao, qué características deben tener ustedes y debo tener yo al ser miembros de la iglesia? ¿Tienen sus Biblias por ahí en la mano? Eso, muy bien. Excelente. Santi, ¿tienes tu Biblia por ahí a la mano? Yo creo que sí. Pues sí, pues sí la tengo, pero no he Tranquilo que encontrado ni... no he dicho el versículo, ya te lo voy a decir. Pero lo importante es que la tengan en la mano. ¿Y por qué? Porque la enseñanza de La hoy... tengo en la mano, pero en el celular. Me toca... Ah, bueno, listo, está bien.
Está bien que la tengan en el celular. Es buena la empresa, bonita la empresa. Por ejemplo, me gusta tu Biblia, Sofía, levántala de nuevo. Ok, muy bonita tu Biblia, excelente. O sea, esta es de mi esposa, era así, pero ya han pasado los años y ya está más peladita. Ya rosadita. Pero es muy buena, es una que se llama Biblia Plenitud, es una Biblia de estudio, que habla mucho del Espíritu Santo. Ahora, hoy vamos a ver que la característica, no quisiera decir la más importante, para no sonar como, pero sí muy vital, es que la iglesia, un miembro de la iglesia, un hijo de Dios que hace parte de la iglesia, valoramos y conocemos y amamos la palabra de Dios. Sabemos que esta es la guía, la brújula, el mapa que nos ayuda a caminar cada día, que estos son los pensamientos, lo más importante, son los pensamientos de Dios revelados al hombre. Aquí están plasmados los pensamientos de Dios. Por eso es tan valiosa esta palabra. ¿Qué dice Dios? ¿Qué piensa Dios? En medio de todo eso, que unos hablan una cosa y otros hablan otra cosa y atacan aquí y allá. ¿Qué piensa Dios? Todo eso está en su bendita palabra. Pasará al cielo, pasará a la tierra, pero la palabra de Dios no pasará. Voy a compartirles una presentación aquí. Y mientras tanto, por favor, ayúdenme a buscar en sus Biblias Segunda Timoteo 3:16. Segunda Timoteo 3:16. Y... Ok. Segunda Timoteo 3:16. Y mientras la va buscando, lo voy a compartir aquí en la pantalla. Listo. Creo que la están viendo, ¿verdad? La presentación. Ah, tú no. Cierto. A ver, sí, ya casi. Bueno, ahí está. La Biblia Fuente de Vida. Ok. ¿Quién tiene 2 Timoteo 3:16? Santi, ¿lo puedes leer? O Sofi, entonces, cualquiera, o la leo yo. ¿La tienes tú, Sofi? Dale, por favor, léela. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el 17. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Muchas gracias, Sofi. Dice la Biblia, 2 Timoteo, que toda la escritura, es decir, toda la escritura, volvemos a la Biblia, la que tenemos en nuestras manos, toda la escritura fue inspirada por Dios. Porque resulta que ustedes van a escuchar argumentos de la gente que dice, oiga, pero ustedes ¿por qué creen en la Biblia si la Biblia fue escrita por personas, por hombres de carne y hueso? A mí me parece que es muchísimo mejor y es más confiable entender que la Biblia fue escrita, sí, por hombres de carne y hueso, que sabemos quiénes fueron, que sabemos de dónde surgieron, dónde vivieron, que sabemos de qué lugar venían, sabemos su vida, lo que era su contexto, lo que estaban viviendo alrededor, y no que aparezca un libro mágico de la nada y diga, no, este libro lo mandó Dios, pero no sabemos de dónde salió. Algo así pasa con algo que se llama el libro del Mormón. Ustedes van a escuchar una iglesia que se llama los Mormones o la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Son los mormones, ellos dicen que tienen un libro sagrado que se llama el libro del Mormón y que fue revelado, según ellos, por un ángel llamado Moroni a su fundador, que se lo entregó de la nada, que apareció el libro allí. Es más confiable entender que esta Biblia fue escrita así por hombres y mujeres, por hombres normales de carne y hueso, pero que ellos fueron inspirados por Dios. Por eso ahí el versículo de 2 Timoteo dice, toda la escritura fue inspirada, esa palabra es soplada por el Espíritu Santo, y que es útil. Chicos, aquí importante algo. ¿Cuál fue el versículo que acabamos de leer? Acuérdenme ustedes. 2 Timoteo 3:16. Excelente, 3:16 y 17. De una vez se los digo, qué tarea tan sencilla, yo creo que ya se lo aprendieron.
Vamos a memorizarnos esos dos versículos. Está fácil. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, Para para corregir, para enseñar, para construir. eso, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, eso es lo que nos dice la Biblia. Excelente. Entonces nos vamos a aprender ese versículo. Digamos, no lo hagamos para hoy, pero sí para dentro de 8 días. ¿Les parece? Bueno, está bien. Tratico, eso es un tratico aquí entre todos. Listo, es hacer como nuestra tarea importante, comenzar a memorizar los versículos de la palabra de Dios. Entonces, la escritura fue, sí, escrita por hombres de carne y hueso, pero inspirados por el Espíritu Santo. Y hay muchas evidencias que nos muestran que, aunque fueron varios escritores, solamente un autor, solamente un autor. Y una de esas evidencias, se las quiero decir, es muy sencilla. Algunos, por no decir muchos, de los autores de la Biblia, de los escritores, perdón, de los escritores, porque autor solamente uno, el Espíritu Santo, algunos o muchos de los escritores de los libros de la Biblia no se conocieron entre sí, no se conocían entre sí. No sabían quién era, por ejemplo, Malaquías, sobre todo los profetas menores entre sí no se conocían porque algunos. Pero a pesar de que no se conocieron entre sí, ellos sabían muy bien cuando escribían, nunca se contradicen, se complementan, hablan de lo mismo, algunos expresan las mismas palabras. ¿Cómo puede suceder eso? ¿Por qué llega a pasar eso? Y la respuesta básica, elemental es, aunque fueron varios escritores, solamente un autor. Es como cuando se construye un edificio. Varios obreros, maestros de obra, albañiles participan, pero un arquitecto es el que da toda la directriz. Y no queda ahí todo parchado, sino queda una escultura, una obra de arte maravillosa. La palabra de Dios es preciosa porque solamente hay un autor y es el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? ¿Preguntas, comentarios hasta allí? Por mi parte, no. Excelente, gracias. Sigamos entonces. La Biblia, ahora, resulta que la Biblia, siguiente, listo. El término Biblia, ¿por qué se llama Biblia? ¿Por qué no se llama de otro nombre, otra cosa? El nombre Biblia, el término Biblia, viene del término griego biblos, que significa libros. ¿Y por qué se llama libros? Porque resulta que la Biblia no fue escrita de una sola vez, sino fueron, o más bien, la Biblia es la unión de 66 libros, 66 libros, eh, escritos por aproximadamente 40 autores y escritos en un periodo de tiempo de 1600 años. Es decir, desde que se escribió el primer libro de la Biblia, que puede ser Génesis o puede ser Job, más o menos tienen la misma antigüedad de escritura, ¿no? No que narren los hechos, porque obviamente Génesis habla del principio, tiene miles de años, pero cuando fue escrita fue tiempo después, que fue escrito por Moisés. Entonces, Génesis y Job, que son los más antiguos, y el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, escrito, que fue Apocalipsis, hay un periodo de tiempo de aproximadamente 1600 años. Aproximadamente 1600 años pasa entre uno y otro, y estos 1600 años es algo maravilloso, porque, vuelvo al punto, no se contradice, sino se complementa. Y hablan acerca, ustedes leen cada libro, y cada libro lo que habla es acerca del amor de Dios por la humanidad, el plan de salvación de Dios por medio de Jesús por amor a la humanidad. Entonces estos 66 libros nos hablan acerca de eso. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. Muy bien, excelente, 66 libros están acá. 66 libros distribuidos o divididos de la siguiente forma. Si ustedes se han dado cuenta, cuando abren sus Biblias, por allá después de Malaquías y antes de Mateo, ustedes se dan cuenta que algunas tienen hasta el título que dice Antiguo Testamento y
Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, muy bien. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Está esa división, ¿por qué? Bueno, está esa división, ya les hablo el por qué, pero está esa división. En el Antiguo Testamento hay 39 libros, 39 libros, 39 libros, sí, 39. Y en el Antiguo Testamento hay 27 libros. Antiguo Testamento, 39, y Nuevo Testamento, 27. ¿Listo? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 36. 39. 39. 39. Y si son 39, entonces ¿cuántos tiene el nuevo? Está fácil. Ustedes son regla de 3, tienen que dar 66. 39. ¿Cuántos tiene el nuevo? 27. Muy bien, sí, excelente. Ustedes suman, multiplicando, están súper. 27. ¿Listo? 27. 39 y 27. Ahí vamos aprendiendo. ¿Por qué esa división? El Antiguo Testamento narra la historia del pueblo de Israel. Se enfoca en el pueblo de Israel, la creación, luego se enfoca en el pueblo de Israel. Y el Nuevo Testamento, después de 400 años que ningún profeta habló de parte de Dios, el Nuevo Testamento habla acerca de Jesús y el nuevo pacto por medio de Jesucristo. El antiguo pacto fue el que Dios hizo con el pueblo de Israel. El nuevo pacto por medio de Jesús es para toda la humanidad, para todo aquel que en él cree y no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Ok? Entonces ahí están los libros de la Biblia. En la pantalla ustedes van a encontrar unas subdivisiones del Antiguo Testamento. Entonces nos damos cuenta que tenemos a Génesis, aquí están los primeros libros de la ley, o los primeros 5 libros de la Biblia que se llaman los libros de la ley o Pentateuco. Luego los libros históricos narran la historia de Israel, tierra prometida, asentamientos, los reyes, aun cuando fueron invadidos. Libros poéticos, se hablan poéticos porque son escritos en unas prosas bien hermosas, tiene un escrito maravilloso, habla acerca, por ejemplo, proverbios haciendo muchas comparaciones, cantares son poemas de amor, los salmos, cánticos de alabanza. Job habla acerca de muchos discursos, pensamientos que tiene el ser humano, aún cuestionamientos que pueden llegar a tener las personas. Luego sigue algo que se llaman los profetas mayores, y se llaman profetas mayores no porque fueran los más viejitos y llenos de canas, sino porque son los libros más extensos, que tienen 40, 50 capítulos y más. Y los profetas menores no se llaman así porque fueran los más jóvenes, sino porque son escritos más cortos. Algunos tienen hasta un solo capítulo. Eso es los profetas. Antiguo Testamento. ¿Preguntas hasta ahí? Chicos, les pido por favor, que prendan sus cámaras y las mantengan encendidas, y así yo sé que no estoy hablando al computador, sino que estoy hablando allá, mis queridos muchachos. Listo, creo que no tienen preguntas hasta ahí. Vamos con el Nuevo Testamento mientras van prendiendo sus cámaras. Tenemos en el Nuevo Testamento los 27 libros. Los primeros 4 libros son los Evangelios y son 4 perspectivas o puntos de vista acerca de lo que Jesús vino a hacer en la tierra. Luego el único libro histórico que habla del inicio de la iglesia es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cartas Paulinas. ¿Por qué se llaman cartas Paulinas? Se llaman cartas Paulinas porque fueron escritas por, no Paula, sino por Pablo. Entonces por eso se llaman las cartas Paulinas. Si se dan cuenta, es la mayoría del Nuevo Testamento, o el autor que más escribe en el Nuevo Testamento, perdón, el autor que más escribe en el Nuevo Testamento es Pablo. Y las cartas generales son cartas escritas por diferentes autores. Está Pedro, el Pedro que hablamos hace un momento, Juan, discípulo amado, Judas, no Iscariote, ¿no? Sino Judas, Judas es el hermano de Jesús, y Hebreos también, Santiago. Y por último, el único libro profético, que es el último libro de la Biblia, es el libro de Apocalipsis. En inglés es el libro de la revelación. Y es eso, básicamente, se quita el velo de lo que pasará en el futuro. Y en pocas palabras, Apocalipsis es
no es una gente que le tiene miedo a leer Apocalipsis. Ay, qué susto, me vuelvo loco. Claro, y la Biblia hay que leerla con reverencia y con expectativa de que Dios nos hable. Pero el libro de Apocalipsis, en pocas palabras, es la victoria que al finalizar, por encima del mal, por encima de la enfermedad, por encima de los virus que puedan estar viviendo o podemos estar viviendo, por encima de la situación económica, la Biblia promete que el bien, que el Señor Jesucristo ha triunfado y su iglesia triunfará juntamente con él. Ese es el mensaje de Apocalipsis, que el bien triunfa y que el bien triunfará porque Jesús ya ha vencido. Pregunta respecto a la distribución de la Biblia. ¿O preguntas? Ninguna. Bueno, gracias a Dios. Gracias al Señor. Ok. Ok. Aparte de aquí, ¿cómo paro esta? Listo. Listo, seguimos entonces. Ya vimos acerca de cómo, lo que la Biblia, cómo está distribuida. Ahora, ¿qué deberíamos hacer nosotros con la palabra de Dios? Y vamos a hablar de 5 cosas. Pongan su manito así y digan 5 cosas. Acérquenla en la pantalla, a no ser que no se la hayan bañado. 5 cositas. Vamos a hablar de 5. 5 cosas que deberíamos hacer con la palabra de Dios, que la Biblia nos recomienda. Lo primero, lo que tú y yo debemos hacer con la palabra de Dios, lo primero es oírla, escucharla. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, nosotros debemos aprender a escuchar la Biblia. ¿Y dónde la escuchamos? Cuando estamos en la iglesia, cuando asistimos a nuestra casa de paz, cuando vamos al culto, los tiempos del tabernáculo, los devocionales. Aún hoy tenemos el privilegio de tener por internet, poder estar escuchando predicación, palabra. Entonces, es maravilloso que ustedes escuchen la Biblia. Chicos, yo les recomiendo esto, que no se queden simplemente con lo que recibimos el domingo, sino que entre semana procuremos escuchar mensajes bíblicos, la palabra de Dios, procurémoslo hacer. Es más, mi esposa hablaba acerca de la música y en la música cristiana tiene algo maravilloso, es que hay canciones que están inundadas, repletas de palabra de Dios. Y se los digo de manera personal, yo me aprendí muchos versículos de la Biblia a través de canciones. Por ejemplo, hay una canción, bueno, la canta Nilo Montero, pero otros también, que es El Señor es mi pastor, nada, ¿se la han escuchado? Me faltará el Señor. Es mi pastor en lugares de... ¿No? ¿No lo han escuchado? No, se les recomiendo que la escuchen. Y sin darme cuenta, esa canción, alabando a Dios, me aprendí el Salmo 23, porque ese es el Salmo 23 cantado. Y así hay muchas canciones también que hablan acerca están llenas de la palabra de Dios, y de esa forma también estamos oyendo. Entonces, ¿cuál es el primer paso que hacemos con la palabra? Digan conmigo, oírla. A ver, abran sus micrófonos y digan oírla. Oírla. Gracias. Excelente, gracias. Entonces, oír. Listo, la oímos, pero algo también que debemos dar un paso más allá y es comenzar a leer. Ese es el segundo aspecto, comenzar a leer la Biblia. Entonces, yo les animo, chicos, que ustedes tengan un orden para leer la palabra de Dios. En la iglesia, por ejemplo, la pastora Marta envía unos mensajes devocional. Ahí se está llevando un orden de la palabra de Dios. Ustedes en sus Biblias van a poder encontrar, algunos tienen planes de estudio, planes de lectura. Hay una Biblia que yo recomiendo siempre, y no es porque me paguen, que se llama YouVersion, esta Biblia. Y me gusta mucho porque tiene planes de estudio. Entonces, por ejemplo, tú puedes ver acá, yo en este momento estoy leyendo un plan estaba leyendo varios y dentro de eso la sabiduría, estaba leyendo varios. Entonces, habla acerca de planes, entonces estos planes te llevan a ti acerca del tema especial. En este caso, yo estoy leyendo el libro de los Proverbios, muy interesante. Entonces, hay planes de lectura. Lleva un orden de la palabra de Dios. ¿Y qué me va a ayudar eso, llevar el orden? Que todos los días voy a leerla.
Si tú no tienes un orden para leer la palabra de Dios, sino hoy lees acá lo que se te ocurra, etcétera, así vas a estar más propenso o propensa a no leer la Biblia todos los días. Entonces yo te animo a que tengas un plan de lectura ordenadamente y que la leas. Ahora, aquí unos tips especiales. No esperes que te sobre tiempo para leer la palabra de Dios. No. Tú debes. Te pregunto, ¿tú esperas que te sobre tiempo para desayunar? ¿Esperas que te sobre tiempo para almorzar? Sí, a mí me sobra tiempo. Ok, si te sobra tiempo para leer la Biblia, pero tú no esperas, si me sobra tiempo desayuno y almuerzo, si no, no puedo, porque ¿qué vamos a hacer? No puedo, no tengo tiempo. No, tú tienes hambre y tienes que comer. Y así, y mucho más debe ser con la Biblia. Yo no voy a esperar que me sobre tiempo para leer la Biblia. No. Voy a sacar el tiempo porque necesito, más que comer, necesito recibir de parte de Dios. Jesús mismo lo dijo, no solamente de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra te alimenta, te llena, te sacia, te quita la ansiedad, te quita el miedo, el temor, la timidez, el temor a lo que a otros puedan decir, porque el Señor no te dio espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio por su Espíritu Santo. Así que no esperes a que te sobre el tiempo. Aparta un tiempo y piénsalo ya. Piénsalo. Preferiblemente en la mañana. Si de verdad no puedes, porque no me toca levantarme a las 3 de la mañana, hacer el desayuno y después el almuerzo y después, no, pues algunos adolescentes pasará eso, no sé. Pero preferiblemente de la mañana. 10 minutos de lectura bíblica, que son 10 minutos. Creo que a veces duramos más tiempo omitiendo anuncios de YouTube o de lo que estés viendo por allá que, que lo que puedas. Entonces, 10 minutos de leer la palabra de Dios, al menos. Busca un lugar, piensa en un lugar donde puedas estar quieto, tranquila, un lugar donde puedas llevar una nota, un cuadernito, una agendita pequeña con que anotar lo que Dios te va a hablar, pero ese va a ser tu lugar secreto. Eso lo vamos a hablar después respecto a la oración, pero el lugar secreto. Lee la palabra de Dios. Voy rápido porque vamos a terminar. Entonces, oírla, ¿ya? Recapitulemos, oírla, leerla es el otro aspecto. El otro punto importante es meditarla, estudiar y meditar. ¿Qué significa eso? Significa que esta tarde iniciamos con el versículo, 2 Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, y hay otra palabra que es redarguir. ¿Qué es redarguir? Algunos de ustedes saben qué es redarguir. Entonces, estudiarla quiere decir, oiga, yo no tengo ni idea qué es redarguir, pero ahí dice, ¿qué vas a hacer tú? Puedes hacer varias cosas. Puedes ir a buscar otra versión, porque acá, la versión que acabas de leer, o redarguir, habla de la Reina Valera 60. Hay otras versiones como la Nueva Versión Internacional, hay otras versiones como la Nueva Traducción Viviente, el lenguaje actual, hay otra versión, la Biblia al día, y ahí cambian esas palabras que tal vez no las usamos mucho por unas palabras que usamos más hoy en día. Ah, ya entiendes mejor. Otra cosa que puedes hacer es ir a buscar un diccionario. Es que tiene que ver el diccionario Google. ¿Qué es redarguir? Entonces ahí te dice, eso es estudiar la Biblia. Ahí comienzas a estudiar. Claro, no se queda en eso estudiar, pero eso es el principio para estudiar la Biblia. Conocer el origen, eso es algo que se llama exégesis, pero bueno, vamos a hablar acerca de eso. Es conocer qué dice la Biblia. Entonces, meditarla significa, oiga, sí, redarguir quiere decir convencer. Wow, la Biblia me convence. Cuando decía mentiras y la Biblia me convence que ya no debo mentir. Cuando engañaba, cuando me dejaba llevar por ese hábito destructivo. Pero la Biblia me convence que yo no fui diseñado para eso. Yo no fui diseñada para ese hábito destructivo. Fui diseñada para llevar honra y alabanza a mi Dios, mi Creador. Entonces, la Biblia me convence de esa forma.
Amén. Entonces, tú debes permitir que la Biblia te convenza. ¿Y cómo? Cuando meditas. Entonces, meditar, la palabra de meditar es estar pensando, algunos lo han llamado rumiar. ¿Se saben cuáles son los rumiantes? Los animales rumiantes. Eso se ve por ahí en primaria, no sé. ¿Conocen una vaca? ¿Sí conocen la vaca? ¿Cómo? Sí, obviamente. Muy bien. ¿Cómo hace la vaca? La vaca hace... Ustedes no ayuda, no me ayuden, colaboren. Bueno, sí conocen la vaca. ¿Qué come la vaca? ¿Pasto? Ok. ¿Y de qué color es el pasto? Rápido, rápido. Verde. ¿Y de qué color es la leche? Blanca. Ah, muy bien, rápido. Eso es pensar rápido. ¿Por qué llega ese fenómeno? ¿Por qué pasa que comen verde y sacan leche blanca? ¿Qué sucedía ahí? Resulta que las vacas sean rumiantes porque tienen muchos estómagos. Y lo que hacen, sí, tienen muchos estómagos. Entonces ellas lo que hacen es comen y lo pasan al primer estómago. Ahí van succionando todos los nutrientes que tienen. Luego vuelven a la boca y están rumiando, están otra vez masticando, otra vez diluyendo esto y lo pasan a otro estómago. Y ese proceso lo hacen una y otra vez. Por eso es que las vacas son tan gordas comiendo pasto, imagínense, es como si nosotros engordáramos comiendo a punta de espinacas, no sé. Bueno, entonces, rumiar significa sacar, estar meditando, estar teniendo el contacto, volviendo a meditar, volviendo a diluir, a diluir no, sino a masticar, a diluir, a sacarle el provecho. Eso significa meditar, ¿ok? Entonces, recapitulemos. ¿Qué vamos a hacer con la Biblia? Lo primero es oírla, muy bien. Segundo, Estudiarla. leerla. Ok, muy bien. Tercero, lo que estabas diciendo, Sofi. Estudiarla. Estudiarla Meditarla. y meditarla. Eso es el mismo tercero. Estudiar, meditarla es el tercero. Ok, cuarto, muy importante este cuarto punto. Y es súper fácil cuando tú meditas y estudias la Biblia, súper fácil este cuarto punto. Memorizar versículos. Y eso nos falta, a mí me falta. Dios es tan bueno que pues uno lee la Biblia y sí, repite algunos pasajes, vuelve y los lee. Y Dios es tan bueno que se los permite no memorizar. Pero debemos ser más intencionales en memorizar la palabra. Entonces simplemente, ¿cómo se memoriza? Fácil, repitiéndolo una y otra vez, aún escribiéndolo. Hay versículos que yo estoy seguro que Dios te ha hablado a tu corazón y que te gustan. Versículos que te llenan tanto de paz, de alegría y de fe. Esos versículos deberías memorizarlos y deberías escribirlos y deberías pegarlos ahí en tu habitación, en tu cuarto y meditarlos. Y de esa forma se memoriza. ¿Para qué memorizar? Pues yo, ¿para qué memorizo la Biblia? Para eso está, la tengo ahí. Y para eso la tengo en el celular. ¿Para qué memorizo? Memorizar es súper clave. Cuando Jesús enfrentó la tentación, recuerda que Jesús comienza su ministerio, se bautiza y en Marcos habla, y luego es llevado al desierto y ahí al finalizar el ayuno, cuando estaba en ayuno, es tentado por Satanás. Y Jesús cuando es tentado por Satanás, Jesús le responde a Satanás. No le responde sus pensamientos, sino le responde lo que escrito está en la escritura. Cuando tú memorizas versículos, y esto es, quiero que esto quede muy, muy metido en tu corazón. Cuando tú memorizas versículos de la palabra de Dios, fácilmente y con el poder de Dios, vas a poder vencer la tentación. Pero como no tenemos palabras, ¿qué no esta tentación? Si se viene un mal pensamiento, la Biblia dice, no, yo no puedo pensar, o sea, inmediatamente a tu mente el versículo que has memorizado, dices, no, esto no es lo que está en mi mente, sino que más bien yo tengo la mente de Cristo, dice la Biblia. O también lo que dice más adelante en las cartas de Pablo, donde dice, todo lo que es honesto, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en eso pensad. Y cuando tienes los versículos, los has memorizado, puedes vencer esa tentación por el poder de la palabra de Dios. Jesús nos lo enseñó. Es así de esa forma que nosotros lo hagamos. Por eso, recuerden que nuestra tarea para dentro de 8 días es memorizar ¿qué versículos?
Segunda de Timoteo 3:16. Y 17. Muy bien. De acuerdo conmigo, excelente. Seguimos. Recapitulemos. Ya para finalizar. ¿Qué vamos a hacer con la palabra de Dios primero? Oírla. Muy bien. Leerla. Siempre se te olvida eso. No se te olvida leerla. Ok. Tercero. Estudiarla. Muy bien. Estudiar y meditar. Cuarto. Memorizarla. Memorizarla. Muy bien. Y el quinto. No se los he dicho. El quinto es aplicarla. Y eso sí depende de tu corazón. Tú debes de estar dispuesto en tu corazón a vivir los principios de la palabra de Dios. Que cada principio que aprendes lo pongas en práctica. Por ejemplo, espero de parte de Dios que en esta conexión hayas recibido instrucción de parte de Dios. Y yo estoy seguro que así es, que Dios nos habla. ¿Cuál es nuestra parte? Vivir, aplicar lo que estamos aprendiendo. Aplicar lo que lo que el Señor nos está hablando en este momento. Aplicar lo que dice la palabra de Dios. Y sin duda van a haber victorias grandes en sus vidas. Y ustedes van a acercarse más a Dios. Van a tener esa característica especial que tiene un hijo de Dios, que tiene un miembro del cuerpo de Cristo, y es que amamos su palabra. Amén. Preguntas, comentarios para finalizar. Dale, sigan. Una pregunta, pastor. Eh, es que Andrea me dijo de lo de la presentación, entonces no sé qué vamos a hacer con la presentación. La Si presentación, apenas. la tuya, Sí, la que estamos pendientes, sí. Ok, la tenemos pendiente, la intención es que esa oportunidad hubieses estado con Andrea, pero no sé si ella te comentó que se enfermó, estuvo enfermita, entonces debido a eso la tenemos ahí. Pero vamos a iniciar un nuevo ciclo y la tenemos ahí muy pendiente. Yo creo, pero te vamos confirmando que aproximadamente en 15 días vamos a hacerlo con la ayuda de Dios. ¿Vale? Excelente. ¿Más preguntas, comentarios? Listo, muchachos. Entonces, ya sabemos nuestra tarea, memorizar 2 Timoteo 3:16. Ya entendemos cuál es el propósito de este tiempo de la membresía, y es conocer y apropiarnos de las características de un miembro del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Vamos a ver la naturaleza de la iglesia, qué es esto de la iglesia. Y al finalizar vamos a hablar acerca también de bautismo, qué significa el bautismo bíblico y cómo dar el paso del bautismo. Comentarios. ¿Finalizamos? Ok. Finalicemos en oración, agradecidos con Dios, con gratitud. Hemos aprendido hoy, la palabra de Dios nos edifica, la palabra de Dios nos enseña. Entonces vamos a escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, estudiar y meditarla. Vamos a memorizar la palabra de Dios y sobre todo vamos a aplicar, vivir lo que escrito está en este libro. Amén. Oramos. Señor, muchas gracias te damos a ti, Dios bueno, el Dios santo y Dios maravilloso que eres tú. Te damos todo el honor y toda la adoración, Señor. Te amamos porque tú nos has amado primero a nosotros, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por esta conexión, Señor. Gracias por este grupo, por los chicos que están aquí conectados, a quienes yo bendigo por el poder y la autoridad de tu palabra. Rogamos, Señor, que nos hagas un pueblo, hijos tuyos, que amamos tu palabra. Que en verdad hay deleite en nosotros de conocer tu palabra, que nos apasionemos por ti, por tu palabra. Ayúdanos a oírla, Señor. Que nuestro oído esté atento, Señor, a tu palabra, que anhelemos escuchar la bendita palabra de Dios. Pero también, Señor, que podamos tomar el hábito, Señor, de todos los días estar leyendo tu palabra, de apartarnos de allí poder recibir tu palabra, Dios, escucharte hablar en el nombre de Jesús. Ayúdanos a estudiar, por favor, a meditar lo que tú nos hablas, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, es decir, que oímos y ya se nos olvida a los pocos minutos lo que hemos aprendido. No, renunciamos a esto. Somos, Señor, gente que tiene tu palabra, que meditamos en ella, Señor, que la estudiamos,
en el nombre de Jesús. Ayúdanos a memorizar versículos de la palabra de Dios. Dile allí, Señor, dame sabiduría. Dile, pon tu mano allí en tu cabeza y dile, Señor, dame sabiduría, que mi mente, que mis pensamientos, que lo que hay en mi mente, en mi corazón, Señor, se llene, se inunde, Señor, sea con tu palabra, que tu palabra llene todo mi ser, Señor, que tu palabra saque lo que no viene de ti, Padre, porque hay poder en tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús, y declaramos que nosotros vivimos, aplicamos los principios de tu palabra, que, Señor, somos gente verdadera y genuina, que nos dejamos transformar, moldear por los principios de tu preciosa y poderosa palabra. Lo confesamos, yo lo declaro sobre estos muchachos, en tu nombre, Jesús, por el poder, la gracia, la unción de tu Espíritu Santo y para alabanza de tu nombre, buen Padre. En el nombre de Jesús, hay poder en tu palabra, Señor. Hay poder en la palabra de Dios, poderosa la palabra de Dios actuando en la vida de estos muchachos. En Cristo el Señor, oramos y lo confesamos. Amén. Queridos, gustazo estar con ustedes. Dios mediante, mañana nos vemos en la iglesia. No falten. Mañana vamos a tener... Sí, yo estoy en la iglesia mañana. En el primer culto. Listo, Porque en en el primera fila el santo.